El ser humano siempre ha perseguido la promesa del brillo. Desde los primeros fragmentos de oro hallados en las orillas de los ríos antiguos, hasta las pantallas luminosas que hoy muestran cifras en constante movimiento, la idea de riqueza ha hipnotizado la mente colectiva. Hemos aprendido a creer que poseer equivale a ser, que acumular significa sobrevivir, y que el valor se mide en lo que puede contarse. Pero esa búsqueda, tan ferviente y tan frágil, ha construido más fantasías que certezas. Porque la riqueza, al final, es un acuerdo invisible entre quienes creen en ella, un pacto de confianza sostenido sobre nada más que humo y deseo. A lo largo de la historia, las civilizaciones se han erigido sobre símbolos que prometían seguridad. Una moneda, un título, un papel firmado por un rey o por un banco. Todos ellos sostenidos por la fe compartida de millones que creyeron que esos signos tenían poder. Pero el símbolo nunca fue la cosa misma. La moneda no era el metal, sino la confianza. El billete no era riqueza, sino promesa. Y hoy, las cifras digitales no son más que pulsos eléctricos en un circuito global. Hemos confundido la representación con la realidad, y en ese error, hemos construido imperios enteros. El espejismo de la abundancia no se revela de inmediato. Es suave, envolvente, adictivo. Llega con la sensación de bienestar, con la comodidad de poseer más de lo que se necesita, con el sonido de una economía que parece avanzar sin pausa. Pero debajo de ese ruido, siempre hay una grieta. La historia nos enseña que todo exceso termina por mostrar su fragilidad, que toda riqueza acumulada sobre expectativas termina por ceder. La abundancia, cuando no tiene raíces reales, se convierte en un sueño que termina al despertar. El oro fue el primer espejismo. Un metal que brillaba como el sol y que pronto se convirtió en su sustituto simbólico. Con él, los hombres sintieron que podían dominar el tiempo, comprar voluntades, asegurar su futuro. Sin embargo, el oro nunca alimentó, nunca curó, nunca salvó vidas por sí solo. Fue la fe en su brillo la que moldeó imperios, impulsó guerras y destruyó civilizaciones. Así comenzó la gran confusión entre lo que tiene valor y lo que solo parece tenerlo. Con el paso de los siglos, el oro dio paso al papel. Y con él, la ilusión se volvió aún más sofisticada. Ahora el valor podía imprimirse, multiplicarse, expandirse sin límites aparentes. Las naciones aprendieron que podían crear riqueza de la nada, siempre y cuando la confianza colectiva no se rompiera. Pero cada billete emitido sin sustento era un ladrillo más en un castillo de aire. Un castillo que parecía firme hasta que el viento del miedo soplaba. La psicología detrás de la riqueza percibida es un espejo del deseo humano. Queremos creer en la abundancia porque tememos la escasez. Queremos sentirnos seguros, protegidos por un símbolo que prometa estabilidad. Pero esa seguridad es tan volátil como la emoción que la sostiene. Cuando el mercado sonríe, el mundo confía. Cuando el mercado tiembla, todo se derrumba. La mente colectiva reacciona como un solo cuerpo, eufórico en la ganancia, aterrorizado en la pérdida. En ese vaivén de emociones se escribe la historia económica del mundo. No en las cifras ni en los tratados, sino en los impulsos humanos que las crean. Detrás de cada burbuja, de cada crisis, de cada auge, hay un mismo patrón: el deseo de creer que esta vez será diferente. Que esta vez la riqueza será real, estable, eterna. Y sin embargo, siempre llega el momento en que la ilusión se rompe. Y cuando lo hace, no solo se derrumban los mercados, sino también las certezas que sostenían nuestras vidas. La humanidad ha construido templos financieros donde antes levantaba altares a los dioses.
en las pantallas de las bolsas de valores, en los balances bancarios, en los tokens digitales. Adoramos nuevas formas del mismo mito antiguo, la promesa de control. Pero la realidad, siempre silenciosa, observa desde lejos. Cada número que asciende puede caer. Cada sistema que parece eterno puede quebrarse. El oro, el papel, el código, tres rostros de una misma ilusión. El espejismo de la abundancia es colectivo. No puede existir sin la fe de todos. Es un acuerdo tácito entre los que venden sueños y los que los compran, entre los que imprimen el valor y los que lo consumen. En ese pacto, el dinero se convierte en lenguaje universal, pero también en la prisión más elegante del alma humana. Creemos dominarlo, pero en verdad somos dominados por él, porque en su promesa encontramos un propósito que sustituye al sentido real de la vida. Y así, la idea central se revela con claridad. La riqueza no es más que una ilusión colectiva. Cuando el deseo supera a la realidad, el castillo de humo comienza a disiparse. Cuando la confianza se quiebra, el valor desaparece. Lo que queda entonces es la verdad desnuda, que la abundancia no se mide en oro, ni en cifras, ni en bienes, sino en la serenidad de quien ya no necesita probar su valor. Todo lo demás es solo un espejismo brillante que la historia repite una y otra vez. Capítulo 1. El oro y la promesa de riqueza. En los albores de la civilización, antes de que existieran bancos, billetes o bolsas de valores, hubo un brillo que cautivó al ser humano. Era un reflejo dorado bajo el sol, un metal extraño, resistente al paso del tiempo, inmutable frente al fuego y la oxidación. Así comenzó el mito del oro. En él, el hombre vio un símbolo de lo eterno, una chispa del sol que podía poseer con sus propias manos. Lo extrajo de la tierra con fervor, lo veneró como a un dios, y poco a poco, su brillo se transformó en obsesión. El oro no solo iluminaba templos y coronas, sino que empezaba a iluminar, o más bien a enceguecer, el corazón humano. La promesa del oro fue más espiritual que económica en sus inicios. Las civilizaciones antiguas lo asociaron al poder divino, a la pureza del alma y al dominio de los dioses. Los egipcios cubrían sus sarcófagos con él para asegurar la inmortalidad. Los incas lo llamaban el sudor del sol, y en Roma se convirtió en el símbolo de la autoridad imperial. Cada cultura lo elevó a un pedestal distinto, pero el mensaje era el mismo. Quien poseía oro, tocaba lo sagrado. Y en esa reverencia se gestó la primera forma de idolatría moderna, la adoración a la riqueza. Con el tiempo, lo sagrado se volvió práctico. El oro comenzó a circular, a pesar de su peso como medio de intercambio. Dejó de ser solo adorno o símbolo para convertirse en la medida de todo valor. Los reyes lo guardaban en cofres, los guerreros lo saqueaban en batalla, los mercaderes lo transportaban entre continentes. En su fulgor se escondía una promesa, la promesa de poder, de dominio, de libertad. Pero cada promesa tiene su sombra, y el oro empezó también a dividir, a corromper, a esclavizar. El nacimiento del deseo de posesión fue tan súbito como irreversible. Donde antes había trueque, ahora había codicia. Donde antes se compartía, ahora se competía. El oro, inerte y silencioso, se convirtió en el árbitro de la vida humana. Con él se compraban ejércitos, se vendían conciencias, se negociaban destinos. Y aunque su brillo nunca cambió, cambió todo lo que tocó. Porque el hombre ya no veía en él un metal, sino un reflejo de su propio deseo. La paradoja del oro es su inutilidad esencial. No alimenta, no cura, no abriga,
y sin embargo, domina civilizaciones enteras. Su valor no reside en lo que hace, sino en lo que promete. Una promesa invisible, sostenida por la creencia colectiva de que ese metal dorado representa seguridad. Pero la seguridad que ofrece es una ilusión frágil. Basta una guerra, una invasión o una traición para que el oro cambie de manos y el poder se reordene. Así, el metal más estable de la Tierra se convirtió en el motor más volátil de la historia humana. El oro también fue el primer espejo del alma humana. En su brillo, el hombre vio su reflejo: ambición, miedo, esperanza. Cada moneda acuñada era un fragmento del ego humano solidificado. Los imperios competían no solo por territorios, sino por reservas. Los templos y las coronas brillaban mientras los pueblos morían de hambre. Y aún así, nadie cuestionaba el sistema, porque el oro parecía eterno, incorruptible, inquebrantable. En su fulgor se escondía la mentira más antigua, que la eternidad puede comprarse. En los siglos de exploración, el oro se convirtió en destino. Navegantes cruzaron océanos, conquistadores arrasaron pueblos enteros, todo por la promesa de un brillo que nunca perdía su fulgor. El oro justificó la violencia, santificó la avaricia y dio forma a los mapas del mundo. Las coronas europeas se alzaron sobre montañas de metal arrancado de la tierra americana. Y con cada lingote fundido, el planeta pagaba un precio invisible: la pérdida de su inocencia. Pero incluso entonces, el oro nunca cambió. Fue el hombre quien cambió frente a él. Lo que antes era símbolo de lo divino se volvió instrumento de control. Las monedas comenzaron a llevar rostros humanos, marcando la posesión, la autoridad, la supremacía. Lo sagrado se volvió político y la fe se transformó en economía. El oro ya no representaba al sol, sino al rey. Y así, el brillo celestial se volvió terrenal, pero la fascinación siguió intacta. Hoy, siglos después, seguimos atrapados en la misma promesa. Aunque el oro ya no sostiene las monedas modernas, su espíritu sigue vivo en los mercados, en los lingotes guardados en bóvedas, en la obsesión por acumular lo que brilla. Cambiaron los símbolos, no el impulso. Seguimos midiendo el valor con el mismo patrón invisible, la fe en algo que no se consume, pero que consume todo a su paso. El oro, inmóvil y eterno, observa cómo los hombres aún pelean por su resplandor. Y en ese resplandor se resume una verdad inmutable: el poder no está en el metal, sino en la mente que lo adora. El oro no domina porque brille, sino porque el hombre aún cree que en su brillo encontrará sentido. Así, el mito persiste, como una llama que nunca se apaga del todo. El oro, el primer espejo de nuestra ambición, sigue recordándonos quiénes somos. Y quizás, también, lo que nunca dejamos de buscar: la ilusión de lo eterno en un mundo que siempre cambia. El oro comenzó siendo un reflejo del sol en la tierra, un metal sin utilidad inmediata pero cargado de simbolismo. Los antiguos lo veneraban no por lo que hacía, sino por lo que representaba: eternidad, pureza, poder divino. En sus destellos se veía la promesa de algo incorruptible, una permanencia que el cuerpo humano no podía alcanzar. Así nació la obsesión, no con el objeto, sino con la sensación de inmortalidad que evocaba. Tener oro no era poseer riqueza, sino intentar capturar la eternidad misma. Con el paso de los siglos, el oro dejó de ser un símbolo espiritual y se convirtió en la base del poder terrenal. Reyes, imperios y conquistadores midieron su grandeza por la cantidad de metal que podían amontonar. El brillo del oro cegó la compasión, y su escasez alimentó guerras, esclavitud y colonización. El hombre que tenía oro creía poseer el mundo. El que no lo tenía se sentía invisible. Así,
El valor dejó de residir en la esencia y comenzó a habitar en la mirada de los otros. Pero el oro, en su silencio perfecto, nunca prometió nada. Fue el deseo humano el que lo cargó de significado, el que lo convirtió en un espejo donde se reflejan la codicia y el miedo. Incluso hoy, cuando ya no respalda monedas ni imperios, su brillo sigue dictando jerarquías invisibles. El oro sigue siendo un dios dormido bajo la tierra, esperando a que el hombre vuelva a creer que en su resplandor encontrará salvación. Capítulo 2. Papel moneda y expansión artificial. El hombre, cansado de cargar el peso del oro, decidió transformarlo en un símbolo más liviano. Así nació el papel moneda, una promesa escrita, un juramento impreso de que detrás de cada billete había algo real. Pero aquella transición no solo aligeró los bolsillos, también abrió un nuevo mundo de fe y de ficción. Por primera vez, la riqueza dejó de tener cuerpo y se convirtió en una idea sostenida por confianza. Cada billete representaba un pacto invisible. Creo en esto porque los demás también creen. Y así, la humanidad empezó a comerciar no con metales, sino con creencias. El dinero impreso se multiplicó con una facilidad que el oro jamás habría permitido. La abundancia se volvió aparente, pero no por ello menos poderosa. Era una ilusión compartida, una fe colectiva que hacía girar el mundo. La expansión artificial del papel trajo consigo una nueva forma de locura, la del crecimiento sin límite. Los gobiernos descubrieron que podían crear riqueza sin minas ni metales, solo con tinta y decisión. La escasez se transformó en abundancia instantánea y la disciplina dio paso al exceso. Pero cada billete nuevo diluía un poco la promesa original, como una verdad repetida hasta perder su sentido. La inflación apareció como el eco inevitable del autoengaño. El valor de las cosas se volvió volátil, y los precios, espejos deformados de una economía inflada por la fe. La riqueza impresa expandió los sueños, pero también multiplicó la deuda y la desigualdad. El papel, antes símbolo de confianza, se convirtió en un recordatorio frágil de lo fácil que es perderla. Cada ciclo de expansión fue seguido por una caída, como si la realidad reclamara su lugar. Y sin embargo, los hombres siguieron imprimiendo, convencidos de que el progreso podía fabricarse. El papel se volvió adictivo, una droga económica que calmaba momentáneamente el miedo al vacío. Pero cuanto más circulaba, más se alejaba del valor que alguna vez representó. La deuda se convirtió en el nuevo oro. Los bancos centrales se erigieron como templos de una fe moderna, donde la creación de dinero se disfrazaba de milagro técnico. El ciudadano, confiado, aceptaba el papel con una sonrisa, sin notar que cada billete era una promesa sin garantía. La riqueza pasó a depender de una palabra que flota y se desvanece con la misma facilidad con la que se imprime: confianza. Pero la confianza es el recurso más volátil del mundo. Una sola grieta, un rumor, una duda, bastan para desmoronar el castillo de billetes. Así, la economía moderna se convirtió en un acto de fe colectiva, una danza frágil entre el deseo y el miedo. La riqueza ya no se mide por lo que se tiene, sino por lo que todos creemos que vale. Y en esa creencia descansa toda la estructura de nuestro mundo. La gente trabaja, compra y sueña con papeles que no brillan, pero que gobiernan como lo hizo el oro. El papel, más liviano que el metal, pesa más sobre la conciencia.
porque con él llegó la posibilidad de crear riqueza infinita y la certeza de que ninguna ilusión puede sostenerse para siempre. El ser humano, cansado del peso del oro, decidió convertir la riqueza en algo más liviano, más fácil de multiplicar. Así nació el papel moneda, una promesa escrita, un símbolo que representaba el oro que ya nadie veía pero que todos creían poseer. Cada billete era un pacto invisible entre gobiernos y ciudadanos. Confía en mí, y este papel tendrá valor. Por primera vez en la historia, la abundancia se volvió una cuestión de fe, una ilusión compartida sostenida únicamente por la confianza humana. Aquel cambio marcó un antes y un después en la mente colectiva. El dinero dejó de ser algo tangible y pasó a ser una idea flotante, moldeable, casi mágica. El salto del oro al papel fue más que un cambio técnico. Fue una transformación psicológica profunda. El hombre ya no trabajaba por algo que brillara en sus manos, sino por una promesa impresa. El valor comenzó a depender de la estabilidad de un gobierno, de la reputación de un banco, de la fuerza de una firma. El dinero, antes limitado por la naturaleza, ahora podía multiplicarse sin límites, como si la abundancia se pudiera fabricar a voluntad. Pero cada nuevo billete diluía un poco la esencia del valor, como el eco de una voz que se repite hasta perder su verdad original. La expansión del papel trajo consigo una era de optimismo desbordante. Los reinos y las repúblicas descubrieron el poder de imprimir riqueza y estimular el crecimiento sin esfuerzo. La escasez fue reemplazada por la ilusión de abundancia, y el oro, el antiguo guardián del equilibrio, fue relegado al silencio de las bóvedas. Sin embargo, detrás de la aparente prosperidad, la semilla de la fragilidad comenzaba a germinar. El dinero sin respaldo era como un edificio sin cimientos. Podía crecer alto, pero estaba condenado a temblar ante la primera sacudida. Con el tiempo, la inflación se convirtió en el espejo que revelaba la distorsión del valor. Los precios comenzaron a danzar al ritmo del exceso, subiendo y cayendo con la marea del papel impreso. El ciudadano común, atrapado entre la fe y la necesidad, seguía aceptando billetes sin saber si valdrían lo mismo al día siguiente. La confianza, ese recurso invisible, se volvió más precioso que el oro mismo. Y cuando la confianza se quebraba, las economías caían como castillos de cartas arrastrados por el viento del miedo. El siglo XX presenció el auge de la deuda como motor de la expansión artificial. Los gobiernos aprendieron a financiar guerras, proyectos y rescates sin tocar una sola barra de oro. El dinero se volvió una promesa de pago futuro, una cadena infinita de esperanzas aplazadas. Los bancos centrales, como modernos alquimistas, transformaban el aire en crédito y el crédito en aparente prosperidad. El ciclo era adictivo: imprimir, crecer, endeudarse y volver a imprimir. La fe colectiva en el sistema financiero alcanzó proporciones casi religiosas. Los templos ya no eran de piedra, sino de mármol blanco y pantallas digitales que mostraban cifras ascendentes. La multitud creía en las tasas de interés, en los bonos, en los mercados como si fueran oráculos del destino. El dinero dejó de ser un medio y se transformó en un fin, en la nueva divinidad moderna que prometía seguridad, poder y eternidad. Pero toda fe que ignora sus límites termina convirtiéndose en idolatría. Y entonces llegaron las crisis. Cuando la impresión superaba la realidad, el velo se rasgaba. Las monedas se devaluaban, los precios se disparaban y los pueblos descubrían que la riqueza era humo. Alemania en los años 20, América Latina en los 80, Zimbabue en los 2000. La historia se repetía con distintos nombres, pero con el mismo desenlace. El papel terminaba confesando su fragilidad.
Aún así, el mundo siguió adelante, como si no aprendiera. La comodidad de crear dinero de la nada era demasiado tentadora. El sistema se adaptó, disfrazando la ilusión con nuevos términos: liquidez, flexibilización, estímulo. Y la humanidad volvió a sentirse rica, sin notar que el suelo seguía siendo de arena. Cada nuevo ciclo de expansión solo reforzaba la dependencia de una fe que nadie quería cuestionar. Hoy vivimos rodeados de billetes y números digitales que jamás hemos tocado. El papel ya ni siquiera es necesario. Basta con una pantalla, una cifra, un saldo que promete existir. La confianza ha trascendido la materia. Se volvió pura abstracción. Pero la pregunta sigue siendo la misma que en los primeros días: ¿cuánto vale realmente lo que creemos poseer? Quizás la respuesta no esté en los bancos, sino en el límite invisible entre fe y ficción. Porque el dinero, al final, no es más que un acuerdo entre seres humanos que temen mirar el vacío. Cada billete, cada número en una cuenta, es un recordatorio de nuestra necesidad de creer en algo. Creemos para no sentir el vértigo de la nada. Imprimimos para olvidar que la riqueza, como la vida, es impermanente. Y así seguimos, generación tras generación, alimentando la expansión artificial de un sueño de papel. Un sueño tan liviano que puede volar o desvanecerse con el primer soplo de realidad. Capítulo 3. La burbuja de los tulipanes. El primer espejismo moderno. El siglo XVII fue testigo de uno de los fenómenos económicos más curiosos y simbólicos de la historia humana. En una época en que el comercio florecía y las rutas marítimas unían continentes lejanos, los Países Bajos se convirtieron en el centro financiero del mundo. La riqueza fluía a través de sus puertos, y la burguesía emergente comenzó a soñar con prosperidad eterna. Pero en ese mismo escenario, donde la racionalidad económica debía dominar, nació una fiebre tan absurda como fascinante: la adoración por una flor. El tulipán, con sus colores exóticos y sus formas elegantes, se transformó en el símbolo de estatus, belleza y poder económico. Lo que empezó como un simple gusto botánico, pronto se convirtió en una obsesión colectiva. Fue la primera vez que el deseo superó a la razón de manera tan visible, y el mercado se volvió un reflejo del alma humana, impulsiva, ambiciosa y temerosa de quedarse atrás. Los tulipanes habían llegado desde el Imperio Otomano, y su rareza los convertía en objetos de lujo. Cada variedad tenía un valor distinto, dependiendo del color, la forma o las estrías de sus pétalos. En las mesas de los comerciantes, los bulbos se negociaban como si fueran lingotes de oro. Los contratos de compra y venta pasaban de mano en mano antes de que la flor siquiera brotara. Se vendían futuros, promesas, derechos sobre plantas que aún no existían. Y así nació lo que muchos economistas consideran el primer mercado especulativo de la historia. Los tulipanes no eran solo flores, eran acciones, sueños y apuestas. En cada transacción se mezclaban la esperanza de enriquecerse con la ansiedad de perderlo todo. Y en esa mezcla de deseo y miedo, floreció la primera burbuja moderna. La euforia se extendió por toda Holanda. Gente común vendía sus propiedades para invertir en tulipanes. Artesanos, marineros y comerciantes se lanzaron al mercado con la convicción de que el precio seguiría subiendo eternamente.
Las casas de subastas improvisadas se llenaban de compradores que competían por bulbos con nombres casi poéticos: Semper Augustus, Admiral van der Eyck, Viceroy. Un solo bulbo podía costar lo mismo que una casa en los canales de Ámsterdam. El país entero parecía hipnotizado por el color de una flor que prometía fortuna. Nadie cuestionaba su valor. El tulipán se había convertido en un símbolo colectivo de esperanza y poder económico. Pero bajo esa ilusión, la economía comenzaba a resquebrajarse. El fenómeno de la tulipomanía fue más que una simple anécdota económica. Fue una lección sobre la psicología del mercado. Las expectativas, los rumores y la codicia colectiva inflaron los precios más allá de cualquier lógica. Los contratos se multiplicaban y la liquidez ficticia crecía como una burbuja invisible. Sin embargo, todo sistema basado en la ilusión está destinado a colapsar. Bastó un solo invierno desfavorable y algunos impagos para que la confianza se quebrara. Los compradores desaparecieron, los precios se desplomaron y la flor más codiciada del mundo volvió a ser solo eso: una flor. Familias enteras perdieron su fortuna de la noche a la mañana. Los contratos quedaron sin valor y las deudas inundaron los tribunales. Holanda despertó del sueño dorado con un sabor amargo. La riqueza puede evaporarse tan rápido como florece. Los cronistas de la época describieron el colapso con asombro y tristeza. Lo que había sido símbolo de orgullo nacional se convirtió en vergüenza colectiva. Muchos intentaron encontrar culpables: los comerciantes, los especuladores, los banqueros. Pero en realidad, el verdadero responsable era invisible: la naturaleza humana. La misma mente que inventó el comercio y la riqueza había creado también su propio espejismo. El deseo de ganar, la necesidad de pertenecer, el miedo a quedarse fuera. Todos esos impulsos se unieron para inflar una ilusión. Y aunque el episodio duró apenas unos años, dejó una cicatriz en la historia económica que nunca desapareció. La tulipomanía fue la primera demostración de que el valor no reside en el objeto, sino en la creencia colectiva. Y cuando esa creencia se quiebra, todo lo demás se derrumba. El impacto fue profundo. Las instituciones financieras holandesas comenzaron a revisar sus mecanismos de crédito. Las familias se volvieron más cautelosas y el comercio retomó su curso con una mezcla de prudencia y desconfianza. Pero algo había cambiado para siempre. El mundo había aprendido que el mercado podía ser manipulado no solo por el dinero, sino por la emoción. La psicología de masas se había convertido en un nuevo actor económico. Y los gobiernos, lentamente, entendieron que la estabilidad dependía tanto de la razón como de la narrativa. Desde entonces, cada burbuja, ya fuera inmobiliaria, tecnológica o digital, ha repetido el mismo patrón, solo cambiando el objeto del deseo. Los tulipanes, sin saberlo, habían marcado el comienzo de la economía moderna. Más allá de la pérdida material, la tulipomanía dejó un legado psicológico. Mostró que la ilusión de riqueza tiene un poder casi religioso. Las multitudes que se reunían en los mercados no solo buscaban dinero, buscaban sentido, pertenencia, una promesa de trascendencia. En cierto modo, el tulipán fue el primer ídolo financiero de la modernidad. Un símbolo de fe en el progreso, la abundancia y la inmortalidad económica. Pero toda fe basada en la codicia termina erosionándose. Y el colapso holandés sirvió como preludio de todas las burbujas por venir. Desde la fiebre del oro hasta las criptomonedas, la historia parece repetir su eco con diferentes rostros. Los economistas posteriores analizaron el fenómeno con frialdad, pero los filósofos vieron algo más profundo.
Vieron una metáfora sobre el alma humana y su tendencia a confundir símbolo con esencia. Lo que se vendía no era una flor, sino una proyección de deseo. El mercado, en ese sentido, era un espejo del inconsciente colectivo. Cada compra representaba una afirmación de fe en la promesa de que el valor podía multiplicarse sin límite. Pero la naturaleza, siempre equilibrada, se encargó de restablecer la proporción. El tulipán floreció, marchitó y murió, recordando al mundo que nada crece eternamente. En ese ciclo simple se encontraba la verdad que los mercados olvidaron. La belleza es efímera y la codicia también. Con el paso de los siglos, la tulipomanía se transformó en una leyenda económica, enseñada en universidades y citada en cada crisis financiera. Pero más allá de las gráficas y los análisis, sigue siendo una advertencia poética. Nos recuerda que detrás de cada burbuja hay un relato colectivo, una historia que convence al mundo de que algo sin valor puede ser invaluable. Y mientras exista deseo, existirán tulipanes, aunque adopten nuevas formas, acciones, bienes, raíces, monedas digitales. El ser humano seguirá persiguiendo el reflejo de la riqueza, sin darse cuenta de que, a veces, el brillo más intenso es solo el anuncio de una caída. El tulipán fue el primer espejo donde el mundo vio su ambición reflejada. Y desde entonces, el espejismo nunca ha desaparecido. Capítulo 4. 1929. La caída de la fe bursátil. Durante los años 20, Estados Unidos danzaba al ritmo del jazz y del optimismo económico. Las fábricas rugían, las ciudades crecían, y la palabra progreso parecía escrita en cada esquina. Las masas creían haber descubierto una fórmula mágica. El dinero generaba más dinero, y la bolsa de valores era el altar donde esa nueva fe se celebraba. Desde pequeños inversionistas hasta grandes banqueros, todos querían participar en el banquete del crecimiento infinito. Las acciones subían sin descanso, y cada subida era interpretada como una prueba de que el destino del ser humano era ser rico. Pero detrás de ese fervor, se escondía algo más frágil que el papel sobre el que se imprimían las acciones. Era una confianza colectiva, una fe que no necesitaba hechos, solo esperanza. La bolsa se convirtió en una religión moderna donde los números eran los nuevos dioses, y el riesgo se confundía con valentía. Bancos prestaban dinero para invertir, las casas hipotecadas se transformaban en fichas de un juego que nadie quería detener. Era la ilusión perfecta. Una coreografía de abundancia sostenida por la creencia compartida en que todo seguiría subiendo. El 24 de octubre de 1929, conocido después como el Jueves Negro, esa ilusión comenzó a romperse. Millones de acciones fueron vendidas en cuestión de horas, mientras los operadores gritaban y los teléfonos sonaban sin descanso. Nadie sabía qué hacer. Solo que el aire estaba más pesado y el futuro ya no brillaba tanto. La multitud que había celebrado el ascenso comenzó a huir, empujándose hacia las salidas invisibles de un edificio en llamas. Los días siguientes fueron una sucesión de pánico. Los bancos cerraban, los ahorros desaparecían, y las fortunas se evaporaban en cuestión de minutos. Los periódicos mostraban imágenes de hombres con trajes caros mirando hacia el vacío, incapaces de comprender cómo su riqueza podía haber desaparecido tan rápido. Aquella no fue solo una crisis financiera, fue una crisis de fe. Porque la economía no se sostenía solo con dinero, sino con la confianza en que ese dinero valía algo. En el corazón del desastre, el presidente Herbert Hoover intentó calmar a la nación.
Sus discursos hablaban de fundamentos sólidos, de recuperación inminente, de espíritu americano. Pero las palabras ya no tenían valor, porque el público había perdido lo único que sostenía el sistema: la creencia. El mercado había demostrado que no era un templo, sino un teatro. Y los espectadores, que creían asistir a una obra de éxito, descubrieron que estaban atrapados dentro de una tragedia. El colapso de 1929 fue más que un accidente financiero. Fue un espejo de la naturaleza humana. Reflejó la codicia disfrazada de optimismo, la ingenuidad que confunde expansión con progreso, y la fe ciega en los números como sustitutos de la verdad. De la noche a la mañana, los millonarios se convirtieron en mendigos y los banqueros en fugitivos de su propio sistema. Las calles se llenaron de colas para recibir pan, y los rascacielos, símbolos de poder, parecían ahora monumentos a la arrogancia. En esa oscuridad nació una nueva forma de prudencia. Las familias que habían perdido todo empezaron a desconfiar del crédito, a ahorrar cada moneda, a temer el lujo. La Gran Depresión no solo destruyó la economía, sino también la inocencia colectiva que había sostenido la idea del crecimiento sin límites. La lección fue clara, pero fugaz. Cuando el deseo supera la realidad, la caída no es solo económica, sino espiritual. El sistema, lentamente, se reconstruyó sobre las ruinas. Se crearon nuevas leyes, se reguló el crédito y se intentó poner límites al entusiasmo financiero. Sin embargo, como toda lección humana, esa memoria se fue diluyendo con el tiempo. En cada nuevo siglo, el mismo impulso regresa, vestido con otro nombre, otra tecnología, otro símbolo. La codicia se disfraza de innovación, y la ilusión vuelve a presentarse como progreso. A casi un siglo de distancia, la caída de 1929 sigue siendo un recordatorio incómodo. Porque la bolsa nunca fue solo un mercado. Fue el escenario donde la humanidad proyectó sus sueños y sus miedos más profundos. En cada ciclo de euforia y derrumbe, se revela la misma verdad. La riqueza, como la fe, se sostiene mientras todos decidan creer en ella. Y cuando esa creencia se rompe, ni el oro ni el papel sirven para detener la caída del alma. El 1929 marcó el fin de una era de inocencia y el nacimiento de la economía moderna. Los gobiernos comprendieron que el mercado era demasiado poderoso para dejarlo solo, y los ciudadanos aprendieron que la promesa de riqueza eterna siempre tiene un precio. Desde entonces, el mundo financiero vive entre el recuerdo del abismo y el deseo de repetir el ascenso. Como si la humanidad no pudiera evitar volver a creer, incluso sabiendo que toda fe en la abundancia tiene su fecha de colapso. Los años 20 fueron una danza de luces y promesas. Una década bañada en el optimismo de la reconstrucción tras la Gran Guerra. En las calles de Nueva York, los rascacielos se alzaban como catedrales de un nuevo credo, el del progreso sin límites. Las fábricas producían más de lo que el mundo podía consumir. Los salarios aumentaban y el crédito fluía como un río inagotable. Era la era del automóvil, de la radio, del jazz. El mundo había sobrevivido al horror y ahora creía que nada podía detener su ascenso. En medio de ese fervor, la Bolsa de Valores de Nueva York se transformó en el corazón palpitante del sueño americano. Comprar acciones ya no era un acto reservado a los banqueros o industriales, sino un gesto cotidiano de confianza. El maestro, el granjero, el obrero, todos querían participar. Las acciones subían día tras día, y cada alza alimentaba la ilusión de que el crecimiento era un derecho divino. El mercado siempre sube, se repetía con la misma fe con la que antes se rezaban oraciones. La economía se había vuelto un juego de espejos. Los bancos prestaban dinero para invertir en acciones,
y esas mismas acciones servían de garantía para nuevos préstamos. El valor se multiplicaba no por producción, sino por confianza. Se compraban sueños y se vendían esperanzas. Y como toda ilusión colectiva, mientras todos creyeran en ella, funcionaba. Las cifras lo demostraban. Entre 1924 y 1929, el índice Dow Jones se cuadruplicó. Era una escalera sin final, una sinfonía de euforia donde nadie quería escuchar las notas disonantes. Los periódicos hablaban de la nueva economía. Los economistas proclamaban el fin de los ciclos de crisis. Y los políticos aseguraban que la pobreza pronto sería cosa del pasado. La fe colectiva había alcanzado su punto más alto. Y nadie imaginaba que justo en ese momento el suelo comenzaba a quebrarse. El 24 de octubre de 1929, amaneció como cualquier otro día. Pero al abrirse el mercado, una avalancha de órdenes de venta colapsó el sistema. En cuestión de minutos, las acciones se desplomaron y con ellas, el corazón de una nación entera. Los corredores gritaban, los teléfonos sonaban sin respuesta, los inversionistas se aferraban a papeles que ya no valían nada. Fue el Jueves Negro, el día en que la fe se quebró. La caída continuó durante días, con picos de pánico cada vez más profundos. El 29 de octubre, el Martes Negro, marcó el punto de no retorno. $20,000 millones en valor bursátil se evaporaron, una cifra inconcebible para la época. La élite financiera, que había predicado la estabilidad eterna, fue la primera en caer. Y detrás de ella, millones de trabajadores que nunca habían pisado Wall Street perdieron sus ahorros, sus empleos, sus hogares. El crack de 1929 no fue solo una crisis económica. Fue una crisis de confianza, de sentido, de propósito. Las colas del hambre se extendían por las calles, los bancos cerraban uno tras otro, y la palabra progreso desapareció del vocabulario nacional. En una sola década, la nación que se creía invencible se encontró temblando ante su propia creación. La riqueza se había evaporado como un espejismo, y la ilusión de control se convirtió en polvo. Los testimonios de la época hablan de hombres arrojándose por las ventanas de los edificios financieros, de familias enteras empujadas a la indigencia, de agricultores que veían cómo sus tierras eran embargadas por los mismos bancos que meses antes les ofrecían créditos sin límites. El sueño americano había revelado su otra cara, la pesadilla de la dependencia del deseo. Lo que había comenzado como ambición terminó en desesperación. El presidente Herbert Hoover intentó calmar a la nación. Habló de ajustes temporales, de confianza que debía recuperarse. Pero su voz sonaba hueca frente al silencio de las fábricas cerradas y los campos vacíos. Su gobierno, aferrado a las viejas ideas del libre mercado, se negó a intervenir de manera decisiva. La fe en la autorregulación del sistema fue más fuerte que la compasión. Y así, el sufrimiento se extendió durante años. La Gran Depresión no fue solo un fenómeno estadounidense. Se propagó como una sombra por todo el mundo. Europa, que aún sanaba las heridas de la guerra, vio cómo sus economías colapsaban una vez más. En Alemania, el desempleo masivo y la desesperación abrieron el camino a discursos extremistas que prometían rescatar el orgullo nacional. En ese caldo de frustración, nació la semilla de un nuevo conflicto global. El colapso de 1929 fue un espejo oscuro en el que la humanidad se vio reflejada sin adornos. En su superficie temblaban los rostros del exceso, la avaricia y la ingenuidad. La bolsa no cayó por falta de dinero, sino por exceso de fe. Una fe que creía que los números podían multiplicarse infinitamente, que los gráficos ascendentes eran prueba de evolución y que la prosperidad era un destino, no una circunstancia.
En los años siguientes, Franklin D. Roosevelt tomaría el poder y lanzaría el New Deal, un conjunto de políticas que transformó la relación entre el Estado y la economía. Se crearon empleos públicos, se reguló la banca, se impusieron límites a la especulación. El sistema se reinventó, pero la herida quedó abierta. El trauma de 1929 se convirtió en una cicatriz colectiva, un recordatorio de lo fácil que es confundir riqueza con estabilidad y confianza con verdad. En el fondo, 1929 enseñó una lección que pocos quisieron escuchar: que la economía no es una ciencia exacta, sino una narración compartida. Que los mercados no se mueven por datos, sino por emociones. Que el valor no reside en los metales, ni en los papeles, sino en la creencia humana de que algo tiene sentido. Y cuando esa creencia se quiebra, toda estructura, por sólida que parezca, cae con ella. Hoy, al mirar hacia atrás, el crack del 29 sigue pareciendo una advertencia no atendida. Cada vez que una nueva tecnología promete riqueza ilimitada, cada vez que un activo se multiplica sin explicación, cada vez que la euforia reemplaza al análisis, el eco de 1929 resuena en las sombras. La historia no se repite, pero rima. Y la melodía del exceso humano nunca ha dejado de sonar. La caída de la fe bursátil no destruyó solo fortunas, destruyó una creencia, la de que el progreso humano puede medirse en números. Lo que se derrumbó en 1929 fue una religión moderna, una fe en la abstracción del valor. Y lo que quedó fue la certeza de que, mientras el ser humano necesite creer en algo para sostener su mundo, siempre habrá un nuevo ídolo que ocupará el lugar del anterior. Así ha sido desde el oro, y así seguirá siendo mientras la ilusión de riqueza siga brillando más fuerte que la verdad. Capítulo 5. 2008. El ladrillo hueco. Durante siglos, el ser humano ha buscado refugio en lo tangible. Después de tantas burbujas de papel y promesas de humo, el ladrillo parecía ofrecer una certeza casi sagrada. Una casa no podía desaparecer ni evaporarse como un valor bursátil. La tierra, sólida y eterna, representaba la seguridad que el oro ya no daba y que el papel había traicionado. Era el símbolo último de estabilidad. El hogar como inversión, como herencia, como identidad. Pero incluso las paredes más firmes pueden esconder grietas invisibles. A comienzos del siglo XXI, Estados Unidos vivía su propio renacimiento financiero. Las tasas de interés eran bajas. El crédito abundante y la cultura del consumo alcanzaba su máxima expresión. Las personas ya no compraban casas para vivir, sino para ganar dinero con ellas. Era el sueño americano reconfigurado, el ladrillo como billete, la vivienda como ficha de casino. Los bancos alimentaban ese sueño con hipotecas que ya no exigían comprobantes de ingresos ni historial crediticio. Bastaba con desear, y la deuda hacía el resto. Los llamados préstamos, subprime, se multiplicaban a diario. Eran hipotecas ofrecidas a personas con poca capacidad de pago, pero con una promesa irresistible: una casa hoy, una deuda mañana. En los escritorios de las entidades financieras, los contratos se apilaban como si el papel pudiera sostener el cielo. Pero el secreto del sistema no estaba en las casas, sino en los mecanismos invisibles que las transformaban en oro financiero. Los bancos empaquetaban miles de hipotecas en productos complejos llamados CDOs, obligaciones de deuda colateralizada, y los vendían a inversionistas de todo el mundo. Era la alquimia moderna, convertir riesgo en rentabilidad. Cada hipoteca,
sin importar su calidad, era troceada, mezclada y vendida en porciones etiquetadas como seguras. Las agencias calificadoras otorgaban sus bendiciones con 3 letras mágicas: AAA. Los inversionistas confiaban, los bancos cobraban comisiones y los corredores celebraban cada firma con champán. El sistema entero se sostenía sobre una sola creencia: que los precios de las viviendas jamás caerían. Y por un tiempo, parecía cierto. Entre 2002 y 2006, el valor promedio de las propiedades en Estados Unidos se duplicó. Los constructores no daban abasto, los créditos se otorgaban en minutos, y los noticieros hablaban de la nueva era del ladrillo. Familias comunes se convertían en especuladores, comprando segundas y terceras viviendas con la esperanza de revenderlas a precios mayores. El hogar, ese símbolo íntimo, se transformó en mercancía. Era la fiebre inmobiliaria y nadie quería quedarse fuera. Pero como toda ilusión, bastó un suspiro para que la burbuja comenzara a desinflarse. A mediados de 2007, las primeras hipotecas subprime empezaron a impagarse. Los bancos, que habían apostado a que el valor de las viviendas seguiría subiendo, se encontraron con propiedades que valían menos que las deudas que las respaldaban. Las casas comenzaron a vaciarse, los vecindarios enteros quedaron en silencio. Y de pronto, las montañas de deuda que parecían oro se revelaron por lo que eran: ladrillos huecos, sin sustancia, sostenidos por promesas rotas. El colapso se propagó con la velocidad del miedo. Los grandes bancos de inversión, como Lehman Brothers, que durante más de un siglo habían simbolizado la solidez de Wall Street, se desplomaron en cuestión de días. El 15 de septiembre de 2008, Lehman se declaró en bancarrota, provocando la mayor quiebra de la historia estadounidense. Miles de empleados perdieron sus trabajos, los mercados globales se hundieron, y la economía mundial se detuvo como un reloj sin cuerda. El sistema había colapsado bajo el peso de su propia codicia. El miedo se contagió a cada rincón del planeta. En Europa, los bancos que habían comprado bonos hipotecarios estadounidenses comenzaron a tambalearse. Los gobiernos debieron intervenir con rescates multimillonarios, mientras los ciudadanos miraban con incredulidad cómo su dinero servía para salvar a las mismas instituciones que habían causado el desastre. La crisis se globalizó, y lo que había comenzado como un error financiero terminó convirtiéndose en una crisis moral. La fe en la estabilidad del sistema se resquebrajó, una vez más. La Reserva Federal bajó las tasas de interés a casi cero, intentando reanimar la economía. Millones de familias perdieron sus hogares, sus ahorros y su sentido de seguridad. En los barrios afectados, las calles se llenaron de casas vacías, fantasmas de una época de abundancia ilusoria. La recesión que siguió fue la más profunda desde 1929. Y al igual que entonces, la lección parecía clara: la riqueza basada en la deuda es una forma elegante de pobreza diferida. El escándalo no fue solo económico, sino ético. Los ejecutivos que habían creado los productos tóxicos recibieron bonos millonarios mientras millones de personas perdían sus empleos. Las auditorías revelaron que los mismos bancos habían apostado contra los productos que ellos mismos vendían a sus clientes. El sistema se había convertido en un círculo de autoengaño institucionalizado, donde la ganancia a corto plazo justificaba cualquier mentira. No era una crisis del mercado, era una crisis del alma. Los gobiernos, presionados por el colapso, aprobaron programas de rescate que inyectaron billones de dólares en el sistema financiero. El más grande de todos, el TARP, destinó más de 700,000 millones para evitar el colapso total. Los bancos fueron salvados, pero la gente no.
Y con esa decisión nació una nueva desconfianza. La idea de que el sistema siempre protege a los poderosos y deja que los débiles se hundan. Fue el inicio de una era de polarización económica y política que aún define al siglo XXI. La burbuja inmobiliaria de 2008 no fue un accidente, sino el resultado lógico de un modelo que confunde valor con deseo. Las casas dejaron de ser hogares para convertirse en activos financieros. Los bancos dejaron de evaluar riesgo y comenzaron a vender ilusión. Las personas dejaron de pensar en lo que necesitaban y comenzaron a apostar por lo que anhelaban. Cada ladrillo, cada crédito, cada firma en un papel alimentaba el espejismo de que la riqueza podía construirse sobre deuda infinita. Lo más inquietante fue que, apenas unos años después, el mundo volvió a hacer lo mismo. Las tasas bajas y los estímulos masivos reactivaron los mercados financieros. Las bolsas volvieron a subir, los precios de las propiedades se recuperaron y la narrativa del progreso retornó. Pero las raíces seguían siendo las mismas: fe, deuda y exceso. El sistema no aprendió a ser prudente, solo aprendió a caer más suavemente. Detrás del colapso de 2008 yace una verdad antigua. El ser humano necesita creer que puede dominar el futuro. Las finanzas, con su lenguaje técnico y sus gráficos ascendentes, son solo una versión moderna del oráculo. Y los banqueros, los nuevos sacerdotes del capital, interpretan signos invisibles con la misma fe que antes se ponía en los astros. Pero ningún modelo puede prever el corazón humano. Y mientras el miedo y la codicia sigan siendo motores, las burbujas seguirán naciendo, creciendo y estallando, una y otra vez. El ladrillo hueco es más que una metáfora económica. Es el símbolo de una civilización que construye sobre deuda, que confunde posesión con seguridad y valor con apariencia. Lo que se derrumbó en 2008 no fueron solo casas ni bancos, fue la idea de que el progreso podía sostenerse sin límite. Y sin embargo, tras cada colapso, la humanidad vuelve a levantar sus muros. Porque el deseo de creer es más fuerte que el miedo a caer. Y así, cada generación erige su propio templo de riqueza. A veces es de oro, a veces de papel y a veces de ladrillo. Pero en todos ellos resuena la misma pregunta: ¿cuánto de lo que creemos tener es real? En 2008, la respuesta fue un silencio profundo, un eco que aún se escucha en las grietas del sistema financiero mundial. Porque al final, toda estructura sin cimiento moral termina desmoronándose, sin importar de qué esté hecha. Capítulo 6. Criptomonedas y burbujas digitales. La historia del dinero ha sido siempre una historia de fe. Desde las primeras piezas de oro hasta los billetes impresos con tinta y promesa, el valor ha dependido menos del metal o del papel y más de la creencia colectiva en su poder. Pero en el siglo XXI, la fe ha cambiado de forma. Ya no está en manos de bancos centrales ni en bóvedas de reserva. Ahora se encuentra en algoritmos, cadenas de bloques y pantallas luminosas que parpadean con números sin peso. Así nacen las criptomonedas, un intento de libertad, una revolución tecnológica y, a la vez, un nuevo espejo donde se refleja la eterna ilusión de riqueza. Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, fue presentado como un manifiesto contra el sistema financiero tradicional. Un sistema sin intermediarios, sin bancos, sin fronteras. Cada transacción registrada en una red descentralizada, inviolable, matemática. La promesa era poderosa: devolver al individuo el control sobre su dinero. Pero con el paso del tiempo,
Esa visión libertaria se contaminó con el mismo virus que ha infectado toda forma de riqueza a lo largo de la historia: la codicia. En 2017, el mundo vio el primer gran estallido digital de euforia. Bitcoin pasó de valer unos pocos dólares a superar los 20,000. Se multiplicaron las historias de fortunas instantáneas, de jóvenes inversores que se retiraban antes de los 30. Pero también aparecieron los engaños, las estafas disfrazadas de innovación, los proyectos fantasmas que prometían cambiar el mundo. Era una fiebre moderna, idéntica a la de los tulipanes, pero con código en lugar de flores. El fenómeno no fue solo financiero, fue psicológico. La criptomoneda representó un sueño colectivo: independencia, riqueza sin trabajo físico, triunfo del individuo frente al sistema. Pero detrás de esa promesa había volatilidad, manipulación y especulación pura. Los mercados digitales se convirtieron en arenas de emoción, donde el miedo y la euforia valían más que la lógica. En los foros y redes sociales, las multitudes digitales reemplazaron a los corredores de bolsa de 1929, repitiendo el mismo ritual de confianza ciega. Las criptomonedas nacieron con la idea de eliminar la necesidad de intermediarios, pero paradójicamente crearon nuevos centros de poder. Exchanges, billeteras virtuales y gigantes tecnológicos asumieron roles semejantes a los bancos que decían desafiar. Las plataformas que prometían descentralización se transformaron en reinos digitales con reglas propias, donde millones de usuarios depositaban su fe y su dinero sin comprender del todo los riesgos. Así, la utopía de la autonomía se convirtió, una vez más, en un sistema de dependencia invisible. Pero lo más fascinante y perturbador es cómo el lenguaje del dinero se ha transformado. En el pasado el oro se podía tocar, el billete se podía sostener. Hoy, el valor se mide en bits, en líneas de código. Las criptomonedas existen en un espacio donde lo real y lo simbólico se mezclan, donde el deseo humano de control se disfraza de innovación tecnológica. Lo que alguna vez fue tangible ahora es una abstracción total, y la confianza se ha trasladado de las instituciones al algoritmo. Sin embargo, toda burbuja empieza con una historia convincente. Y el relato de las criptomonedas no fue distinto. Había una narrativa de revolución, de justicia económica, de esperanza ante la desilusión de los sistemas tradicionales. Pero como en todo ciclo de riqueza ilusoria, la historia se volvió una excusa para inflar precios, para multiplicar la sensación de éxito, para alimentar un mercado de espejos. Cuando el precio del Bitcoin cayó drásticamente, miles descubrieron que la riqueza que creían poseer era solo humo digital. El siglo XXI, sin embargo, no ha aprendido del pasado. La burbuja de las criptomonedas dio paso a nuevas formas de ilusión: NFT, metaversos, tokens de promesas futuras. Millones de dólares invertidos en imágenes, terrenos virtuales y proyectos sin sustancia tangible. La misma emoción de los tulipanes, la misma fe de los años 20, pero en pantallas brillantes. Es la continuación de una historia milenaria, la humanidad persiguiendo valor donde solo hay reflejos de deseo. Aún así, sería un error reducirlo todo al fraude o al delirio. Detrás de la especulación, hay también una semilla de transformación real. Las criptomonedas introdujeron nuevas ideas sobre la soberanía económica, la transparencia y el control personal del valor. Tal vez no sobrevivan todas las monedas, pero el concepto de descentralización permanecerá como una de las ideas más disruptivas del siglo. Es un recordatorio de que toda ilusión tiene una chispa de verdad, y que incluso el espejismo puede señalar un camino. Hoy,
Mientras gobiernos exploran sus propias monedas digitales y bancos centrales observan desde la distancia, el ciclo vuelve a repetirse. La confianza vuelve a migrar, la riqueza vuelve a reinventarse. Lo que comenzó como rebelión se institucionaliza, y lo que era promesa de libertad se integra en el sistema. La historia del dinero, en su forma más pura, es una historia de espejismos que cambian de forma pero nunca desaparecen. Porque mientras exista deseo, existirá ilusión. Y mientras exista ilusión, la riqueza seguirá siendo un sueño que el ser humano persigue, aunque sepa, en el fondo, que siempre puede desvanecerse con un clic. Reflexión final. El humo que sostiene al mundo. Hay algo profundamente humano en la necesidad de creer que lo que poseemos tiene valor. Desde el primer trozo de oro hasta el último código binario que da forma al dinero digital, cada generación ha depositado su fe en algo que promete estabilidad. Pero la verdad incómoda es que el valor, como la fe, no existe fuera de nosotros. No hay riqueza sin creencia. No hay poder sin acuerdo. Todo lo que sostenemos como cierto, el precio, el prestigio, el éxito, flota en una atmósfera de ilusión compartida. La historia económica del mundo no es más que la historia de las cosas que decidimos creer valiosas. El oro, que brilla sin propósito. El papel, que nada vale sin la firma que lo respalda. Las acciones, que se elevan o se desploman con el pulso emocional de multitudes. E incluso las criptomonedas, nacidas del aire digital, que prometen independencia y acaban presas del mismo ciclo de deseo y decepción. Si algo nos une como especie, es la capacidad de inventar realidades en las que depositamos nuestra esperanza. Pero, ¿qué ocurre cuando el humo se disipa? Cuando la pantalla se apaga, cuando la cifra desaparece, cuando el oro deja de representar poder. Tal vez ahí, en ese vacío, se revela lo que siempre estuvo oculto, que la riqueza no ha sido más que un espejismo colectivo. Que el dinero, lejos de ser una medida de valor, ha sido el espejo más perfecto de nuestros deseos. Y que la economía del mundo descansa sobre algo mucho más frágil que el metal o la tecnología, la confianza humana. El humo que sostiene al mundo no es otra cosa que nuestra fe en el sistema. Una fe que fluctúa, que se inflama con la esperanza y se enfría con el miedo. Cada burbuja, cada crisis, cada auge y caída no son errores, sino recordatorios cíclicos de esa naturaleza volátil. Creemos, invertimos, perdemos, olvidamos y volvemos a creer. Así avanza la humanidad, alimentando una maquinaria de espejos que nunca se detiene. En el fondo, lo que llamamos riqueza es solo una proyección del deseo humano de control. Queremos dominar el tiempo, asegurar el futuro, perpetuar el bienestar. Pero cada intento nos devuelve al mismo punto. El dinero no es un fin, sino un reflejo. Refleja nuestra fe, nuestra avidez, nuestras aspiraciones más profundas. El error no está en buscar la prosperidad, sino en olvidar que su raíz no está afuera, sino adentro. El oyente que ha llegado hasta aquí lo sabe. Ninguna moneda es eterna. Ninguna economía es invulnerable. Lo único constante es el cambio, el relevo de símbolos, la sustitución de un sueño por otro. Roma cayó, los tulipanes marchitaron, los bancos quebraron, los mercados digitales estallaron. Y sin embargo, la rueda siguió girando, movida por la fe de los que aún creen. Porque sin fe no habría comercio. Sin ilusión no habría economía. Entonces, ¿qué es el valor? ¿Un número, un metal, un algoritmo o algo más profundo?
Tal vez el verdadero valor resida en lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. En la confianza compartida, en la creatividad, en la capacidad humana de reinventar el mundo una y otra vez. Si el dinero es humo, somos nosotros quienes lo soplamos y lo damos forma. Y ese acto, creer, es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra eterna trampa. El humo puede ser bello cuando lo ilumina el sol. Puede parecer sólido, incluso eterno, mientras asciende lento en el aire. Pero al final, se desvanece. Así ocurre con cada moneda, con cada sistema, con cada ilusión de riqueza. Todo lo que brilla se disuelve. Y lo que queda es lo invisible, la conciencia de haber creído. Entonces, cuando escuches hablar de fortunas, de criptos, de bolsas, de propiedades o de oro, recuerda esto. Lo que el mundo llama riqueza es solo una forma de fe organizada. Y lo real, lo verdaderamente real, rara vez brilla.